Bienvenidos a esta conversación de Your Corner of the World, que se hace posible pues gracias al Departamento de Artes de la Universidad de Brown, que pues está buscando la manera de crear un espacio para la comunidad universitaria, pues para compartir impresiones desde la perspectiva que pueden generar estos tiempos tan particulares, interesantes y a ratos dolorosos que nos ocupan. En esta conversación pues estaremos Enza García Reaza y mi queridísimo Adalbert Salas Hernández. Pues Enza García Reaza, que soy yo. Durante el último año y medio he sido residente en el International Writers Project, que es un programa coordinado por el Departamento de Artes Literarias de la Universidad de Brown. Pues esto incluye una residencia creativa, pero una residencia creativa muy particular porque está destinada a recibir escritores de algún modo desplazados y amenazados pues, por la decadencia de la democracia alrededor del mundo. De modo pues que es una residencia que, además de ocuparse pues, de aspectos literarios, también se ocupa de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, la libertad creativa. Por otro lado, pues tenemos también, como ya dije, a Adalbert Salas Hernández. Aquí tengo su nota biográfica. Adalbert es poeta, ensayista y traductor. Entre otros, autor de los libros Salvoconducto, que fue galardonado con el premio de poesía Arcipreste de Ita. Sabía que me iba a equivocar diciendo esa palabra, puedes creerlo, y lo hice. Arcipreste. Arcipreste, sí. Arcipreste. ¿Cómo se dice arcipreste en inglés? No tengo ni idea. Es una muy buena pregunta. Voy a ¿Hay buscarlo. arciprestes en el mundo? Angloparlante. Sí, tiene que haber ¿Hay una un equivalente? equivalencia. Ok. Em, pues sí, Salvoconducto, un libro grandioso, además de La ciencia de las despedidas, así también como los volúmenes de prosa Insomnios, ensayos sobre poesía venezolana, Clarice Lispector, El lugar de la poesía, y Solario, Palabras sin dueño, variaciones sobre la traducción literaria. Y pues también ha publicado traducciones, pues imagínate, de Antonin Artaud, de Charles Wright, de Mario de Andrade, Hart Crane, Mark Strand, Lorna Goodison y Youssef Komunyakaa. ¿Lo dije bien? Sí, Ayer perfecto. anoche te estaba preguntando. Sí. Actualmente cursa estudios doctorales en la Universidad de Nueva York. Adalbert, bienvenido, encantada de hacer esto contigo. Hola, ¿cómo estás? Pues muy contento. Y la verdad, pues agradecido de poder estar aquí teniendo esta conversación contigo. Eh, y bueno, también quería aprovechar, antes que nada, no solamente para darte las gracias a ti, sino también al Departamento de Artes de la Universidad de Brown. Es, digamos, espacios virtuales como este, espacios imaginarios y sin embargo muy eh, vivos, son necesarios para aguantar este momento, ¿no?, de la historia mundial. Así que una alegría. Pues sí. Bueno, a propósito de cómo se dice o no se dice arcipreste en inglés, pues creo que es ideal empezar pues hablando de qué ha significado. Vivimos, no estamos en Venezuela, ambos somos venezolanos, vivimos en Estados Unidos, vivimos, pues en tu caso vives en muchos idiomas. Em, ¿Qué significa? ¿Qué significa, qué significa vivir varias vidas? Por decirlo de ese modo. ¿Qué significa vivir varias vidas dependiendo pues de cuántos idiomas te ocupen? Sí, en efecto es.
vivir varias vidas simultáneamente, ¿no? Es ah, hallar que el mundo se está desdoblando constantemente, que produce nuevas regiones y nuevos pliegues con cada nueva lengua que lo ocupa y que lo nombra. Para mí es muy emocionante. Se ha vuelto la experiencia rectora de mi vida, esto de vivir en varias lenguas. Tanto que eh, ya no puedo imaginarme viviendo de otro modo. O sea, paso el día pensando cómo decir una frase u otra frase en las lenguas que conozco. Y siempre voy procurando como ir forzando ese límite, digamos. ¿Tienes, Ahorita al- justo, perdón. ¿Tienes alguna lengua predilecta? Eh, no, por fortuna no. Ni siquiera el castellano, ¿no? Ni siquiera mi lengua materna. Una de las cosas bellas de salir del propio idioma es que deja de haber un centro, deja de haber un lugar donde las cosas eh, tienen un solo sentido, ¿no? Sino que más bien se abre un espacio de pluralidad semántica y de fluidez constante. Entonces, no, sí. Es un juego infinito, eso es. Y por eso siempre me tiene emocionado. Ahora estoy con el italiano y también absolutamente maravillado con la sonoridad de la lengua, con la cercanía al castellano, con las cosas que he podido leer. Estoy leyendo a Roberto Calasso y a Montale. Y, claro, me cuesta muchísimo porque apenas estoy empezando, pero incluso ese ir avanzando trabajosamente, ese ir trepando con esfuerzo la superficie del texto, tratando de ingresar a él, de conquistar el interior del texto, eso ya es maravilloso. ¿Cuál es la naturaleza de tu doctorado? No recuerdo si ya te he preguntado esto un montón de veces antes, pero Es curioso, el nombre del doctorado es, eh, es sobre lengua y literatura, ¿no? Spanish and Portuguese Languages and Literatures. Y el problema, o la ventaja, es que no es completamente fiel a su nombre, ¿no? Eso es una maravilla. Eh, en el doctorado se estudian, eh, se estudia una gran variedad de productos culturales eh, que tienen su origen en espacios lusófonos o hispanoparlantes, dependiendo, ¿no? O ambas. Eh, así que de qué trata el doctorado también va a depender de cada uno de los estudiantes. claro, entiendo. Hablando de productos culturales, te comentaba en otra conversación, pues, pues, de los detalles de mi relación con mi esposo, que no habla español, y bromeábamos un poco, pues, sobre esto. Y recordaba que hace tiempo una amiga me decía, yo considero muy difícil involucrarme con alguien que no hable español. Esta amiga habla inglés, pero o sea, la idea de verse en una relación que no fuese en la lengua materna le parecía pues que era un ambiente muy poco apropiado para construir una relación. Si no es una pregunta demasiado personal para ti en este momento, pues te ha pasado cuando te involucras en otro idioma, ¿cómo te sientes? Echas de menos tú esa versión de Adalbert en la lengua materna? Eh, es curioso que uses el término versión, porque en mi experiencia es exactamente así.
cada nueva lengua que uno habla crea una nueva versión de uno mismo. Expresiones que uno nunca usaría, aunque tengan un perfecto equivalente en la lengua materna propia. Sin embargo, uno se encuentra utilizándolas a menudo en esa otra lengua. Entonces, en cierta medida, lo que uno le está ofreciendo a la otra persona es una versión de uno mismo, ¿no? Una traducción de uno mismo. Una traducción. Mira, a menudo me pasa que pienso, quizás el éxito de mi relación con James, mi esposo, es que no me conoce realmente. No hay manera todavía. Y está aprendiendo, está tomando el curso de español en Duolingo. Ujú. Y cuando me escucha hablando con mi familia, puede pescar alguna frase, porque claro, ese español tan privado, tan íntimo que puedo hablar con mi familia es muy particular y creo que está muy lejos del español que puede ofrecerte Duolingo. Claro. Eh, pero a menudo esa idea me atormenta. ¿Será que esta relación es posible porque no tiene acceso a lo que he sido por 30 años? Pero ahí está la cosa, ¿no? Es la pregunta por la veracidad y por ende por la eh, legitimidad de las traducciones. No es, el hecho de que sea una versión no quiere decir que sea menos legítima Ah, que el original. De hecho, buena parte de mi trabajo teórico en torno a la traducción se apoya mucho en la idea eh, de que la traducción, la obra producida a través de la traducción, tiene los mismos derechos de ciudadanía, digamos, que el original, ¿no? No está subordinada ni está sometida al original, a pesar de que sea su punto de partida. De la misma manera que, por ejemplo, un libro no está enteramente sometido o condicionado de una manera total por sus evidentes influencias. A ver, sin, por poner veamos qué ejemplo puedo poner. Eh, hmm, ok, ¿qué tal esto? Un autor que ama mostrar todas las referencias y jugar con ellas, Borges. La casi interminable constelación de referencias evidentes que hace Borges en sus relatos y ensayos y tal y cual, eh, no hacen que su obra sea menos legítima. Sencillamente juega mostrando sus cartas. Una traducción declara de dónde proviene, pero como texto existe gracias a una serie de decisiones y de presupuestos estéticos formales que tiene el traductor en cuestión. Eh, Así que, pues sí, a pesar de que declare, no por eso es menos. se puede pensar que la traducción es un género Sí, literario en sí mismo, es un género que produce un resultado que se vale por sí mismo como artefacto. exactamente. Pienso, sí, es un género literario, también a veces lo pienso en términos de práctica literaria o incluso de registro, como, como un registro sonoro, por ejemplo. Qué bello eso. Traducción, relaciones íntimas. Para mí siempre van juntas. Ahí está. Esto, cuando me emociono con una traducción es como si me enamorara. No puedo parar. Es una cosa voraz.
¿Te has enamorado de algún autor recientemente? ¿Alguna lectura que puedas recomendarme? Eh, puedo recomendar justo lo que estoy traduciendo, A ver. porque y justo lo que acabo de terminar de traducir también, porque sería injusto, ¿no? No hacerlo. Recién acaba de salir con Pretextos, una traducción de Louis Gluck. eh, Traduje A Village Life. Y recién justo salió de imprenta antes de que se acabara el mundo. Entonces, Ah, pues sí. eh, ¿Será que se acabó y todo esto es una simulación sí, sí, absolutamente, póstumo. Somos solo imágenes interactuando en la postdata del mundo. Yo no he leído a Louis Gluck, pero Gluck es una palabra alemana. Creo que es feliz. Sí, entiendo que sí es feliz. Feliz. No, sí, Felicidad. sí. Ujú. Eh, es magnífica, es tremenda. The Wild Iris es un libro increíble. Averno también me fascinó. Eh, Faithful and Virtuous Night, hermosísimo. Y bueno, por supuesto, el que, el que yo mismo traduje. Quedé encantado. Y justo ahora estoy traduciendo a Safiya Sinclair, que es una autora jamaiquina, joven. Forma parte del corpus de mi tesis. Y estoy traduciendo su primer y hasta ahora único libro, que se llama Cannibal. Y eso en verso. Y en prosa estoy traduciendo A Handbook of Disappointed Fate, de Anne Boyer, que justo ayer ganó el Pulitzer. Fue una sorpresa ¿Estás traduciendo muy este grata. libro? Estoy traduciendo ese libro. O sea, no, el libro no ganó el Pulitzer. Ella lo ganó por The Undying, que es su más reciente libro de non-fiction. Ah, ok. Pero, pero justamente la estoy traduciendo a ella. Entonces fue una pequeña fiesta, ¿no? Ah, pero qué maravilla. Ah, claro, y porque en poesía además ganó Jericho Brown. ¿Lo has leído? Sí, me parece también tremendo, brutal, me encanta. Fantástico, fantástico. Bueno, yo en cambio te puedo recomendar, mi último enamoramiento literario fue con Max Potter, un escritor británico que tiene dos novelas muy breves. Ambas las leí en inglés en primer momento. Lani y... ¿cuál es el nombre de la primera novela? No puedo creer que se me haya olvidado. El duelo es una cosa con alas. Mm. ah, en una bellísima referencia a nuestra querida Emily Dickinson. Mientras que Lani, en cierto modo, pues hace referencia también bueno, no quisiera incurrir en ningún spoiler, pero en todo caso, Por hacía, favor, a mí no me molestan los spoilers. bueno, hacía mucho tiempo que no sentía tanta afinidad, tanta felicidad por una obra de ficción. Um, Luego leí las novelas, ambas novelas en español, y, y pues por supuesto fue otra experiencia, pero de igual manera me generó tremenda felicidad. Um, ¿Cuál dirías que fue la diferencia entre ambas? wow, he estado meditando sobre eso porque he vuelto a ambas versiones en diversos momentos y no sé por qué hace un par de días estuve revisando las notas que tomé en inglés y en otro momento vuelvo a las que hice en español. Um, Ciertamente, lo que más me sorprendió es que pude leerlo. A ver, yo todavía requiero del diccionario cuando estoy leyendo en inglés. Es algo que hago a diario, que todavía tengo que consultar. O sea, mentiría si dijera que puedo tomar ese toro por los cuernos y ya está. Em,
todavía necesito ayuda. Pero leyendo Lani, por ejemplo, es un poco más extensa, me encontraba, y claro, me preguntaba, bueno, pero ¿será que ya adquirí un nivel verdaderamente decente en este idioma? ¿O será que él es mal escritor y no sabe hablar? Y entonces leía reseñas. eh, pero a ver, ¿qué se está diciendo de este hombre? O sea, ¿qué pasa acá? Y claro, eso también me hizo cuestionar qué es una novela. Ujú. Porque sus novelas, yo diría que carecen de una estructura demasiado vistosa. En apariencia son solamente los personajes. O sea, cada capítulo, el título de cada capítulo es el nombre del personaje que está hablando. Mm. Y así se construye la estructura de, pues, de ese universo. Y eso al principio me generó cierto ruido, sobre todo porque yo misma finalmente estoy intentando escribir una novela, luego de negarme por años, porque hasta ahora me había considerado felizmente escritora de cuentos, con mucho orgullo. Ujú. Eh, y claro, al final pues me daba cuenta que me pasa lo mismo escribiendo mi novela. Bueno, no exactamente lo mismo, pero para mí ha sido fundamental durante todo este proceso eh, diseñar la voz de cada personaje. Es lo que más me interesa en la novela. Es quizás lo único que me interesa de esa novela que pretendo escribir. Este grupo de personas que me importan. Mm. Pero no está pasando nada por los momentos. Bueno, yo te adelanté un poco la trama de esa novela. Y creo que te había comentado que me preocupaba que, bueno, no siento que esté yendo a ningún puerto seguro. Y es muy frustrante. Pero leyendo a Max Potter, he tenido también la oportunidad de meditar. Entonces, ¿qué es una novela? ¿Y cómo es posible que este hombre se atreva, primero con novelas tan breves, eh, en apariencia, digamos, descuidadas de pronto? Es como si no le interesara probar que es un escritor de estructuras. Ok. No le interesa probar nada y eso me fascina y me entusiasma. Um, Quizás también porque no estamos ante un novelista, sino ante un poeta. Mm. Eso es otra cosa que me he encontrado meditando frente a su obra. Por supuesto que eso es lo que más me encantó de leerlo en inglés, de leer el origen de, de una sonoridad, de una música tan preciosa, tan particular. Um, Además que juega con referencias literarias muy queridas. Los cuervos habitan esas dos novelas y bueno, una cosa hermosa. Y a quien puedo recomendárselo, se lo recomiendo, por favor lean a Max Potter y sean felices como yo. Está, es fascinante, ¿no? Cuando uno puede descubrir esa otra música en el texto en su lengua original. Siempre es un momento de revelación, ¿no? Como un milagro menor. Un milagro menor. Quizás esos son los únicos milagros que importan. Bueno, sí, porque los mayores son catastróficos. Es que sin Milton y Blake Sí, y el fin del mundo y los cuatro jinetes y un virus vuelto loco llevándose todo por el medio. eso. Mira, ¿te parece si leemos? Creo que este es un buen momento para leer. ¿Empiezas tú? Ah, vale, por supuesto, con gusto. Voy a leer un, un poco, algunos pasajes de mi libro inédito, Nuevas Cartas Náuticas. Bien. Em, a ver, solo algunos textos. Este es un libro eh, escrito en la encrucijada entre la poesía, el ensayo y la traducción. Eh, es decir, que en cierta medida es un libro profundamente autobiográfico, aunque casi nunca hablo de mí.
porque, porque de alguna manera da cuenta de todas las formas de mi sed. Da cuenta de todo lo que me preocupa en, en, en mi propio trabajo sobre la lengua. Entonces, bueno, leeré unos pocos fragmentos. Casi ninguno tiene título, pero si en algún momento lo tiene, pues lo mencionaré. Bien. A ver. En Araya, la sal interminablemente castigada por el día encandilado. Sobre las salinas, la antigua fortaleza española, arruinada de tal forma que es imposible saber si está a medio construir o a medio derruir. Vieja osamenta de pescado que el sol ha hecho piedra. La sal es implacable con lo vivo, lo deseca, lo enjuta, acelera los oficios del tiempo en la carne, como si se tratara de otra forma de la necesidad. La sal, los huesos triturados de la luz. Hacia el este, en línea recta, el Golfo de Paria, llamado por otros Golfo Triste o de la Desolación. Este es un texto formado a partir de Instructions for the Lightkeepers of the Northern Lighthouses, de Alan Stevenson. Lo primero, las lámparas deben mantenerse ardiendo brillantes y diáfanas a toda costa. Cada noche, desde el ocaso hasta el amanecer, deben tener la dureza del asombro. En medio de la madrugada, esa llama es la única garantía de que la tierra aún existe, de que no se ha hundido en las aguas impracticables del pasado. El faro es lo único que queda del estupor del sol. Las mechas deberán ser cortadas cada 4 horas y el custodio que tenga la primera guardia deberá velar por el aceite, asegurarse de que fluya hasta el quemador voluntariamente, listo para consumirse. Lo primero, las lámparas deben mantenerse ardiendo perplejas y desveladas a toda costa. El faro es un testigo. En Puerto Colombia, cerca de Barranquilla, caminé por un muelle como un fémur. A través de sus huecos podía verse la espuma arremolinada debajo. La herrumbre se lo comía por dentro. Sentados, algunos viejos pescaban. A su lado, inusualmente quietos, niños contemplaban cómo se ahogaba de aire un pez al que llaman sable. Más allá, el mar sin cabeza. Sí, ¿Qué? Ya va, ¿puedes repetir esos últimos versos? absolutamente. Sentados, algunos viejos pescaban. A su lado, inusualmente quietos, niños contemplaban cómo se ahogaba de aire un pez al que llaman sable. Más allá, el mar sin cabeza. Más allá del mar sin cabeza. Es una de las frases que puede perseguir a uno por los siglos de los siglos. Gracias, Adalbert, una vez más por tus servicios.
A ver, Disculpa la no, interrupción, no, no, pero no encantado. podía contener el asombro. Yo feliz. Em, a ver, creo que leo uno más, Yo diría que dos. dos más. Ok, Yo te pedí que leyeras uno que me tocaba personalmente, sobre los cariñas, ok, leeré este y cierro con ese. por favor. Gracias. Este está hecho a partir de The Rime of the Ancient Mariner de Coleridge. Es también una de estos híbridos lúdicos entre traducción y creación. Una transversión, como decía Haroldo G. Campos. Fuimos los primeros en irrumpir en ese mar silencioso. Primero cayó la brisa, luego siguieron las velas a nuestro alrededor, esa calma que brilla difusa, iluminada desde ninguna parte, corrosiva y lenta. Hablábamos solo para romper la sordina. El cielo era una plancha de cobre, cielo sin nubes, descascarillado. El maldito sol al mediodía se paraba sobre el mástil como un pájaro idiota y ya no volvía a moverse. Día tras día, atascados, día atrás, sin movimiento, sin aliento, como un barco pintado sobre un océano en tela día tras día, quietud acéfala que pone visiones en la mirada. Agua, agua por todos lados, ni una gota para beber, solo el gris bruto del agua. Las profundidades mismas se pudrían. Sargazos rodeaban el casco y era como si murmuraran sobre el mar viscoso. Y allí se arrastraban cosas de patas enclenques. Esperábamos la lluvia como quien espera un enjambre de moscas blandas. Cada lengua estaba arrasada, marchita hasta la raíz. Era ceniza lo que nos quedaba en la laringe. A nuestro alrededor cada noche bailaban los fuegos. Los ahogados no descansan, nunca dejan de morir de sed. Abajo están los peces con su extraña inocencia. No serán juzgados. En el día del juicio no serán juzgados. Ya hace mucho que están absueltos. Abajo están los peces abandonados como huesos que nadie ha contado. Y para terminar, para los cariña, el mar es producto de la curiosidad y el hambre. En tiempos pretéritos solo había tierra, extensa llanura o selva, tierra sin costa, azotada por una claridad rapaz. Un caputano, ser divino, trajo el agua desde el cielo, pues el cielo era su represa, su odre transparente. Trajo solo una pizca de mar, la trajo en una tapara. Antes de traerlo, pulió el mar, lo hizo brillante e inquieto y arrojó en él un pequeño pez, de esos que dan vueltas por el cielo. Dejó la tapara al cuidado de su hermano, ordenándole que no la abriera. Este, curioso, echó un vistazo apenas pudo. Vio el pez reflejando la luz como un diente y sintió hambre. Hundió las manos en la tapara, pero el pez se escondía en torbellinos y entre algas. Tanto luchó que, torpe, terminó por derramar el mar, inundando así la tierra, dejándola sembrada de tanta orilla.
Con ello inventó el salitre, el óxido que come el armazón de las cosas, los naufragios y la gota que pesa en las piernas. Gracias por llevarme a casa por un momento. Bueno, yo voy a leer ahora unos pocos poemas y quizás el principio de un cuento. Estos poemas fueron publicados en el portal Digo Palabra TXT. Un saludo a Oriet D'Angelo, su editora. Y pues aquí están, aquí voy. Leí que alguien escribe con valentía sobrecogedora. ¡Wow! Yo solo escribo con pesar. Hace 3 días que no voy al baño. Cuando se acaba la gabapentina, los 300 miligramos de paciencia digna de Unbreakable Kimmy Schmidt, no queda otra que ser yo misma, que gozo una bola triste riéndome de mi tía chavista que bota piedra porque tengo un novio de ojos azules. No queda otra que regar mi planta venenosa y soñar que un pollo en brasa me persigue para ofrecernos un dios de precarias connotaciones republicanas. Un pollo en brasa. Me gustaría recordar, me gustaría saber en qué estaba pensando exactamente cuando vino a mí la idea de un pollo en brasa persiguiéndome. Eh, a mí me acaba de dar hambre. Bueno, quizás tenía hambre, porque esa última temporada que pasé en Venezuela, porque este poema lo escribí estando en Venezuela, fue particularmente, bueno, no vamos a devolvernos a esos episodios que después disparan el estrés postraumático que tanto le ha costado a uno mantener a raya en esta nueva etapa de la existencia. Esta nueva etapa que producirá a su vez estrés postraumático a futuro. Es por supuesto. Sí. Solo espero que en ese futuro sigamos teniendo en mano algún pollo en brasa, porque el pollo en brasa siempre Viene alegra bien. el alma. Sí. Bien, cuando era niña, temía una invasión alienígena. Aullaba en secreto cada vez que pensaba en la nave nodriza y además quería cogerme a Fox Mulder. Quizás por eso, al mismo tiempo, temía que llegaran los hombrecitos verdes cabezones o mis abuelos muertos a sancionarme con fuego eterno, porque había descubierto mi centro de gravedad entre labios mayores. Qué infeliz era, Dios mío, gordita y libidinosa, hija de pobres y taciturna. Además creía que era muy bruta y que jamás obtendría un empleo en el FBI. En nuestros delirios románticos paranoides, James y yo nos preguntamos si su agente de la Seguridad Nacional también se hará la paja con mis fotos, si pensarán que soy otra narcomuñeca, llenándole la cabeza de musarañas a un principito inocente del Midwest. Después lloro, y James cierra los ojos. Le hablo del hombre sin cabeza, que me sonríe cuando no tengo más opción que respirar. Tú crees que es amor, pero solo es un viaje de medianoche. Así dijo Brodsky, lo único que puedo citar de memoria. Esos son mis poemas por ahora. ¿Podrías leer uno más, por favor? Uno más. Bueno, fíjate, voy a leer, permítame una concesión, voy a leer el principio de un cuento que había olvidado por completo y encontré hace 2 días y me entusiasmó muchísimo porque yo creo que de pronto estaba escribiendo un poema y no un cuento. Y por algún motivo dejé el cuento más o menos hasta allí. Y
Bueno, tú me dirás ahora que lo lea. Hay fantasmas que solo existen en el rabillo del ojo. Son veloces como ardillas o perseidas. No sirven para convencer a los doctores que te han interrogado desde que tenías 7 años. Los que solían sentenciar, ah, es que esta salió a la madre, mientras levantaban una ceja y prometían a tu padre que con el tratamiento adecuado todo volvería a la normalidad. Pero un día, la arrogancia del fantasma se impone a la precaución. Estás cogiendo agua de lluvia para activar el excusado o gimiendo con astucia a fin de que Pablito se convence y termine, cuando de pronto ves aproximarte al paciente con su sábana percudida y su alarido, como una novia teledirigida hacia el altar, con la afable confusión de una mascota que ha descendido en tu paisaje sin previo aviso del propietario anterior. La vida en Leongrado transcurría. Cada semana alguien enfermaba o cruzaba el portón del área 51. Papá está orgulloso de mí porque al menos había que ver cuánto era mi esfuerzo por no llamar la atención. Mientras que Cocosete, el fantasma, no generaba mayores problemas. Sus mugidos espectrales incordiaban en horarios condescendientes. Y cuando llovía, adoptaba la forma de una mariposa nocturna. Y siempre me ha llamado la atención el componente, pues, eh, ese, a ver, el componente poético de tu narrativa, ¿no? Ese entramado de imágenes que, que vas eh, produciendo a medida que el cuento se va desplegando. Es sorprendente. Y por contraste, eh, también me asombra cómo muchas veces tus poemas, o al menos tus textos que se declaran poemas, son mucho más parcos en la imaginería que manejan. Son mucho más, incluso diría, comedidos. Em, y apuntan muchas veces a situaciones abiertamente íntimas, eh, tuyas, de la ensa, digamos, de carne y hueso, tanto que hacen creerle al lector, o hacen creer, perdón, al lector en cierto momento que de verdad te está escuchando confesar algo. Es maravilloso, ¿no? Consigue borrar ese espacio, esa frontera imaginaria entre lector y autor. Y es algo que me ha perseguido desde el inicio de mi carrera literaria. Recuerdo, a propósito de mi primer libro, creo que pasé toda esa temporada respondiendo que no tenía hermanos, no tenía ninguna relación incestuosa. Ujú. Y sí, con el tiempo se volvió muy aburrido. Y uno se encontraba con lectores decepcionados. Eh, me pasaba a menudo que alguien quería salir conmigo. Algunos caballeros quisieron salir conmigo y pues se encontraron pues que en comparación con lo que estaba en mis libros, pues terminaba siendo una persona bien aburrida. Sí, hay, ¿cómo lo diría? Por desgracia, hay lectores que no se percatan de cuánto de sus propios deseos proyectan sobre el texto y caen en una trampa que ellos mismos colocan allí. Eh, Sí, sin duda. Tienden a ser caballeros, además, ¿no? Respetables, augustos, barbados caballeros. Otra cosa que he notado que me ha sucedido con la edad es que ya no quiero conocer a los escritores. Pensaba, por ejemplo, hace días que maravilloso sería que la universidad invitara
a este escritor británico que te comentaba al principio. Y luego pensaba, no, pero ¿para qué? O sea, para darle la mano, para decirle que me gusta su obra, que ha sido fundamental en alegrarme los días, no. Y creo que en general es una cosa pues que más valoro. Es grandioso pensar que, por ejemplo, ya nunca más seré capaz de hablar con Brodsky, porque además estoy convencida de que nos caeríamos muy, muy mal. Ah, Eh, sí, él tenía pinta de ser un tipo insoportable. sí, y me lo han dicho, y me lo han dicho. He tenido la oportunidad de conversar con al menos dos personas que lo recuerdan. De hecho, uno fue su estudiante. La primera vez que le pregunté me dijo, sí, eh, fue maravilloso, por supuesto, tener a Brodsky. Y luego, meses después me lo encontré y le volví a preguntar y me dijo, no vale, pero es que era un cretino, era insoportable. Se Eh, le nota, sí, sí, sí. sí, se nota. Presumido, insoportablemente presumido. Sí, Sí. sí, sí, sus entrevistas, yo no sé para qué leo las entrevistas. Bueno, porque por supuesto que puedo mencionar a Brodsky como un elemento salvavidas, como uno de esos maravillosos dispositivos literarios. Recuerdo en esa última temporada que viví en Venezuela, Brodsky fue una compañía bastante leal e inspiradora. Eh, y todavía me sorprende porque creo que anunciaba mi futuro, de algún modo. Mm. Lo leí por primera vez a los 27 y recuerdo que me impresionó tanto ese ensayo, Una habitación y media, donde da cuenta de sus padres, de cómo nunca más volvió a verlos, de cómo se separó de ellos para salvar su propia vida. Y luego me encontré yo a los 30 años, dejando un país, eh, en parte pues para salvar mi vida y también la de esos padres. Y creo que Brodsky ya estaba poniendo en mí esa semilla pues de la entereza que se requiere para llevar a cabo semejante empresa. O sea, sobrevivir puede ser una cosa fastidiosa. Eh, y Sí. creo que como venezolanos uno, eh, no sé si te pasa, pero yo vivo repitiéndome que tengo la tarea de sobrevivir, pero no de quedarme solamente en el hecho de que sobreviví a Venezuela. Eh, no sé, ¿qué relación tienes tú con esa parte? Em, Yo, para mí es como una especie de combustible inagotable. Tengo que hacer cuanto sea posible em, por, eh, por producir un cuerpo textual significativo, por llevar a cabo una labor literaria que justifique todo esto, que yo esté aquí, que haya vivido lo que he vivido, que venga de donde vengo. Creo que por eso nunca paro de trabajar, de traducir o de escribir poesía o ensayo o de investigar a nivel académico. Siento que es, em, es aquello que hace que mi existencia siga siendo legítima. No puedo quitármelo de la cabeza, es completamente ilógico, puede ser incluso perjudicial, pero ya es quien soy. wow. Mm, creo que después de una confesión así solo queda un silencio. Am, pero, sabes, siguiendo con la tarea de sobrevivir, ahora nos encontramos pues en esta situación mundial. Estos últimos meses, por favor, qué locura, ¿no? Am, y me he permitido elaborar la locura. Eh, Me he permitido sentirme todo lo mal, todo lo nerviosa, todo lo derrotada que he podido en estos últimos días, porque
sea, realmente uno sigue las noticias, sigue los números, y pues esta pandemia pues creo que se ha encargado de abrir muchas cajas, con muchas Pandoras, Ujú. y, y a ratos me siento profundamente pesimista. Siento, por ejemplo, que aquí sí que no habrá Brodsky que me salve. Pienso, por ejemplo, que Venezuela, un país con una crisis humanitaria donde siguen mis padres, no sé si los tuyos siguen allí. Justo ahora no están allí, pero sigo teniendo familia allá. Bueno, entonces comprenderás entonces, pues como muchos venezolanos, que pues entonces vives con esa cuenta regresiva. Ya vivíamos con esa cuenta regresiva, pero ahora entonces cada mañana me despierto. Hoy es el día. Hagas lo que hagas, hoy es el día del acabose, hoy es el día del fin del mundo. Y entonces tengo que empezar cada día desde el principio y, por ejemplo, salgo a tomar fotos de los pajaritos que pululan en estos jardines. Em, Eso me ha hecho muy feliz, me atrevo a decir que más feliz que escribir. Creo que lo mejor que he hecho por salvar mi alma últimamente, además de leer a escritores británicos, es haberme comprado una cámara y salir a perseguir pájaros con toda la paciencia que eso requiere, porque son terribles, no saben posar, apenas te ven, se van volando, obviamente. Y ¿cómo? Entonces, ¿de qué se sostiene uno? Sí, todo esto para decir que uno se sostiene de alguna forma de belleza. ¿Crees que es así? Sí, 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 sin duda. Uno se vuelve una especie de cazador o, en mi caso, más como de animal carroñero de la belleza. Animal. Voy agarrando los trocitos que encuentro por ahí, incluso si están a medio descomponer, no importa. Sí, sí, es lo más Adalbert que has dicho desde que te conozco. Tenemos una década ya conociéndonos. Sí. Qué maravilla. Y bueno, me parece además maravilloso que de algún modo hemos tenido esta oportunidad para celebrar esta década de amistad y de literatura compartida. Cuando me hablaron de este proyecto, pues inmediato me entusiasmé ante la posibilidad de hacerlo contigo, de conversar y de leernos. Mm. Eh, Lamentablemente se acaba el tiempo cuando la conversación empezaba a ponerse más sabrosa, cuando ya no estoy nerviosa. Qué lástima. Me tomó casi una hora calmarme. Pero nada, Albert, agradecida y encantada de que hayamos podido conversar hoy. Absolutamente. Y una fortuna estar en este aquí imaginario. Pues sí, y esperando pues que este confinamiento acabe y que acabe con el mayor número de gente todavía viva. Espero que la próxima vez, la próxima reunión sea pues de carne y hueso y saldremos a carroñar Eso, juntos. eso me encanta. Bueno, muchas gracias a los que se sumarán a esta conversación. Agradecido, sé que hablo también en tu nombre, que con la Universidad de Brown por esta oportunidad. Chao. Chao.